Bien, pues esta tarde estamos verdaderamente muy contentos de recibir a Francisco Gaitán, curador de la Filmoteca de la UNAM, y él pues ha sido quien ha reunido películas de todas las épocas de México, ha encontrado personajes que no se sabían y que habían hecho cine desde el 16, y hablamos del 2016, ¿no? Del 19, de 1916. Y bueno, aparte de recuperar las películas, las ha restaurado y le ha dado conservación. Decías tú que no había una escuela de restauración en México. No hubo. Lo primero que yo sé que se restauró por la necesidad de hacer un documental fue Memorias de un Mexicano. Acuérdate, la hija de aquel señor Manuel Moreno Sánchez, ajá, presidenciable, hija de Salvador Toscano, hizo la película Memorias de un Mexicano, y para ello se quedó, ella era dueña de la colección de su papá o de su abuelo, no sé, no me acuerdo, Salvador Toscano, que fue pionero. El mero pionero, el primero que empezó a filmar en México. Sí. ¿Cómo de qué época empezó? Estamos hablando de 1905, 1904. Sí, casi entrando el siglo. Se podía filmar y revelar y todo, porque no era tan complicado. No existía nada, ningún conocimiento. Pero ya que hubo la necesidad, fue relativamente fácil comprar una cámara, meterle el rollo, caro, todo muy, muy caro, y filmarlo. Y luego revelarlo. Podías revelar la película en una cubeta, en un cuarto oscuro. El negativo lo podías tú revelar echando la película así de la mano a la cubeta, y luego, ya que el tiempo te lo dictaba, la imagen, ya podías lavarlo, secarlo, y ya estaba la imagen fija en el negativo. Bueno, ahora estamos ante un personaje que conoce de cine en este país y de técnicas de cine, que las conoce desde que comenzó, diríamos, a conocerse más el cine público. ¿De qué fecha? Bueno, tenía 5 años, sí, cuando entró al cine. Sí, el cine era parte de la canasta básica. Desde muy antiguo, inclusive, se tasó cuánto costaba el cine para ponerlo en la canasta básica, que era como el salario mínimo. Porque era interesante, porque era la diversión más importante, ¿verdad? Sí. Cuando llega el cine a México, ¿a quién lo va a recibir? El político, Porfirio Díaz. En México se hace la primera exhibición pública en 1906. 1906. Sí. Para entonces ya Toscano también estaba filmando no públicamente. No, todavía no. Hasta después Toscano empieza ya a filmar cuando ya se da los primeros hechos de la Revolución Mexicana. Ah, claro, porque está filmando la revolución en sí. Sí, entonces al primero que se le exhibe es a Porfirio Díaz, y después es al primero que se filma. A México vienen los enviados de los hermanos Lumière, un señor camarógrafo, y yo no sé exactamente si él revelaba aquí, que yo creo que sí, y copiaba del negativo, pues, al positivo, que es con lo que ya se exhibe. Y ya después de la primera función pública aquí en México que se hace, ya se puede filmar al presidente, y también el presidente saluda a sus ministros, y ya se vuelve también como una cosa política de actividad, la imagen en movimiento. O sea que en México pudiéramos decir que el cine nació para apoyo de la política. Exactamente, naturalmente, y se dan cuenta, los políticos siempre se dan cuenta, y con ello lo atraen al cinematógrafo, le dan la importancia que tiene, y ya se vuelven más conocidos los presidentes. Es lo mismo que pasó con la fotografía fija, ¿no? Los políticos se dan cuenta de que su popularidad aumenta por la
imagen que de ella se da al público. Ahora, pueblo. este material que me dices tú que comienza en México desde Porfirio Díaz y va pues filmando, entre otras cosas, a los políticos que siguen, Sí. y la Revolución Mexicana y todo esto, ¿es el material básico que está en la Filmoteca de la UNAM? Sí, sí. Nosotros tenemos los materiales más antiguos porque también ya la colección Toscano le fue entregada como regalo a la Filmoteca. ¿Por qué? Pues porque tenemos ya la capacidad técnica y capacidad moral, ética, para preservarlos. Porque la preservación era muy importante. Además, decían que las latas con material viejo podían ser explotadas. Sí. No explotadas económicamente ni explotadas Sí, exactamente, para verse sí. en el público, Sí. sino que eran peligrosas. Es muy peligroso. Puede espontáneamente arder la película de nitrato de celulosa, que se utilizó como negativo, como positivo, en millones y millones y millones de rollos en todo el mundo. Nitrato de celulosa. Y puede incendiarse espontáneamente a partir de los 40 grados centígrados. Cuando hace mucho calor. Es mucho calor, sí. Y si no está bien cuidado eso y protegido, se puede inflamar espontáneamente y ya no se puede apagar. O sea que Tú agarras a un rollo prendido de nitrato de celulosa, lo metes así en una alberca, en una cubeta con agua y no se apaga. ¿Por qué? Porque en la combustión produce su propio oxígeno y no necesita del exterior para tomar el oxígeno y arder. Tú sabes que en la combustión siempre se necesita el oxígeno. Exactamente. Diríamos entonces la Filmoteca comienza con el material de Toscano. No. Comienza con los materiales que tenía un señor distribuidor de la época, ¿sí? de los 10, de los 19, de los 20, y se los vende a Manuel González Casanova, que era el fundador primero del Departamento de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Y después, cuando ya su actividad es más grande, él funda también la Filmoteca de la UNAM, específicamente. Pero también funda el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Que es el primero en México donde ya se trabaja formalmente como estudios, ¿no? Exactamente, sí. Ahí ya se estudia profesionalmente y tú ves los grandes, muchos grandes directores como Cuarón, que han estudiado en el CUEC. Ripstein también. Ripstein, no, él no estudió ahí. Él fue hijo de productor. Ya. Felipe Casals y todos estos de esa época también fueron al CUEC. No, pero no como estudiantes, no. ¿no? No, muchos cineastas se formaron pues viendo películas, analizándolas ellos y haciendo sus pininos, filmando y viendo cómo les quedaban, ¿no? Fue como muy artesanal el arranque. Sí, y podía hacerlo maravillosamente. Uno de los ejemplos que yo pongo siempre es el de tu abuelo. Tu abuelo, allá en Zamora, Michoacán, no necesitó llevar sus películas a revelar a Miami, que era lo que se hacía en la época. Los que filmaban de Sudamérica llevaban a revelar a Miami. ¿Por qué? Pues les quedaba más cerca. Tu abuelo pudo revelar el negativo que él mismo ya había filmado y luego pudo hacer la copia en positivo, que ya es para proyectarse, haciendo la edición, o sea, cortando y desechando lo que no le parecía bien, poniendo nada más uno tras del otro los materiales buenos para contar una historia, que bien puede ser una ficción o bien puede ser un documental, y triunfó. Fue un cineasta universal, digo yo, tu abuelo, por ejemplo, pero no fue el único. Toscano, los hermanos Alba, todos esos pudieron hacer lo mismo, filmar ellos, revelar y hacer las copias para poderlas ya exhibir al público.
Estamos hablando de mi abuelo, que es Francisco García Urbizu. Él comenzó incluso filmando con la apertura de Durango, en carretera de México a Durango, que era muy difícil, y toda la fue filmando. Hizo un documental sobre la construcción de esa carretera, que es muy importante, fue muy importante por las dificultades que había para atravesar la sierra. Sí, igual que también las fiestas patrias por ahí. Ahí filmó documentales sobre las fiestas patrias en Zamora y en otros lugares también, ¿sí? En 35 milímetros. Él filmó, reveló, copió, editó y proyectó. Es un cineasta universal. Vamos a continuar después de unos mensajes y mientras tanto vamos a dar una pausa.